Primer paso a hacer acá, con lo que sería el ejemplo de matrices, sería el siguiente. Primero, lo que vamos a hacer es definir la variable, es decir, vamos a indicar nosotros de qué tipo va a ser nuestra matriz, si una matriz de tipo numérico o de tipo texto o de tipo de número decimal. Nosotros vamos a iniciar colocando acá, definir, sería la primera palabra, la primera frase que voy con ustedes ahí en casa, definir M como entero. ¿Qué sería el primer paso? Definir M como entero. Eso significa que este va a ser una variable que va a ser para una matriz que solamente va a almacenar números enteros. Ok, segundo paso, toca dimensionar o, entre comillas, crear la matriz, es decir, de cuántas filas y cuántas columnas. Dimensión, y vamos a colocar acá M, 3 filas, 3 columnas. Dimensión M 3 por 3. Eso significa que ya en este aspecto manda. Vamos a colocar aquí a dimensión M 3,3. Bueno, ya tenemos la primera parte que es definir la variable, la segunda que es dimensionarlo. Básicamente aquí, aunque nosotros no lo podamos ver, ya el software o la computadora ha creado un esquema de matriz de 3 filas y 3 columnas. Ahora bien, el siguiente paso es cómo vamos a ingresar los datos a la matriz. Bueno, en este primer ejemplo, primero hay que analizar cuántos datos se van a ingresar en total a la matriz. La matriz en total, ¿cuántas casillas tiene una matriz de 3 por 3? Exacto. En total la matriz tiene en total 9 casillas. Entonces, si yo utilizo el comando leer, así como quien dice a la antigüita, básicamente tendría que colocar 9 comandos leer, ¿verdad? Cada uno recibiendo el dato y metiéndolo en cada una de las casillas. Y obviamente eso llevaría bastante trabajo. Pero nosotros lo vamos a trabajar con el ciclo para anidado, por lo cual en este momento yo voy a crear un ciclo para. Insertemos por favor un ciclo para y ahora la letra voy a cambiar. Voy a insertar acá un ciclo para ustedes. Como variable numérica le voy a colocar F. ¿Por qué F? F va a ser la fila. F va a ser igual a fila. Vamos a iniciar en 1. ¿Cuántas filas tiene mi matriz? ¿9 casillas o son 3 filas? Exacto. Vamos a iniciar en 1 y finalizamos en 3. Y obviamente nos vamos a ir de 1 en 1. Nuestras filas va a tener de 1 hasta 3 con paso 1. Con paso 1 a hacer. Este ciclo, el primer ciclo, es el que va a controlar a las filas. Va a ser el que va a permitir el ingreso de los datos hacia las filas o marcar la ubicación. Luego, seguidito de ese ciclo para, vamos a insertar otro adentro de ese ciclo para. Este ciclo para se va a llamar C. Para C, ¿cuántas columnas hay en esta matriz ahí en casa? Ahí en casa, ¿cuántas columnas tenemos? Disculpen. Así es, exacto. Tenemos 3 filas y 3 columnas. Vamos a colocar de 1 a 3. Y este ciclo para va a ser el encargado de llevarnos a nosotros la dirección de las columnas. Para C va a iniciar de 1 hasta 3. Por cierto, no se los había dicho, pero esta es una matriz cuadrada. ¿Por qué es una matriz cuadrada? Porque es una matriz que tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Entonces, por eso se le conoce como matriz cuadrada. Por lo general,
El trabajar con matrices cuadradas es un poquito más sencillo. El problema es cuando uno trabaja con matrices que no son cuadradas. Es decir, que traen, por ejemplo, 2 filas y 6 columnas, o 6 filas y solamente 2 columnas. Ese es el problema en algunas ocasiones con las matrices no cuadradas, pero eso no significa que no se pueda trabajar. Bien, ya tenemos entonces nuestro ciclo para. Vamos a colocar por acá un fin para aquí en la pizarra. Bueno, y ahora vamos al otro punto importante. ¿Qué es lo que vamos a colocar dentro de ese ciclo para anidado? Y es que algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que tanto los vectores como las matrices, al utilizar ciclos, en este caso ya sea de tipo anidado o de tipo simple, siguen la misma regla. Es decir, usted va a utilizar un ciclo para o un ciclo para de tipo anidado para el ingreso de los datos y va a utilizar otro para sacar los datos de ahí o bien para operarlos. Entonces, al final, como dicen, tenemos que poner dos. En nuestro caso, pues obviamente vamos con el primer ciclo para de tipo anidado que nos va a servir única y exclusivamente para meter datos a la matriz. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Voy a colocar acá un comando escribir, el cual va a indicar ingrese dato. Y ahorita les voy a colocar el mensaje ahí en casa, permítanme. Ingrese dato en la fila, comillas, F. Y columna. Por favor. Y le van a colocar acá un leer M, F, C. Vamos acá entonces a colocar un comando escribir. Vamos a colocar acá ingrese dato en la fila. Primero colocamos filas. En la fila, coma F. Y columna C. Vamos a colocar acá a leer el nombre de la matriz. Y ahora en lugar de estar colocando los números, voy a colocar F, C. La F porque será el número de fila que nos va a indicar el primer ciclo. Y la C porque será el segundo número de columna que nos va a indicar el segundo ciclo. Ok. Mientras ustedes copian ahí, ahora ven la importancia de colocar dos ciclos anidados, porque un ciclo va a marcar la pauta del número de vueltas de la fila y el otro nos va a indicar el número de la columna. Por eso es importante los dos. Allá solamente llega hasta la C, coma C, hasta ahí llega. Entonces de ahí la importancia, como les decía, de colocar primero filas y columnas. Ahora bien, por favor, nunca se vayan a perder en esto. Muchos se confunden y piensan que son primero las columnas y después las filas, pero acá es al revés. ¿Estamos? Ahora, en este punto, vamos a ver cómo es que almacenarían los datos dentro de la matriz. Permítanme un momentito. Una pregunta, ¿puedo borrar esto o todavía no? ¿Ya? Bien, permítanme un momentito, jóvenes, ahorita regreso con ustedes. Acá arriba tendríamos columna 1, columna 2 y columna 3. Bien, ahora vamos a analizar cómo es que meten los datos acá al programa. Bien, en este punto, cuando el programa se va a dedicar a ingresar los datos a la tabla, lo maneja algo similar a esto.
A ver, por favor, póngame atención ahí al fondo. La primera pregunta es la siguiente. A ver, el ciclo que maneja las filas, la pregunta es, ¿en qué número inicia? Exacto. El ciclo que maneja las filas inicia en 1. ¿Y el ciclo de las columnas en qué, sí, en este caso, número inicia? 1. Tanto el ciclo de las filas como el de las columnas inician ambos en 1. Entonces, cuando nosotros miramos ese leer en la línea 7 dice, matriz, vamos a ingresar el primer dato en F, C. Es decir, cuando F valga 1 y C valga 1, dentro de nuestra tabla vamos a meter el dato justamente acá, en esta celda. Obviamente, una vez que ingresemos el dato, yo les pregunto a ustedes, ¿qué ciclo es el que va a seguir continuando dando vueltas? ¿Será el de las columnas o será el de las filas? Una vez que ingresamos el dato, ¿quién es el que gira? ¿Quién es el que va a dar la segunda vuelta? ¿El ciclo de las filas o el ciclo de las columnas? Exacto, el de las columnas. Acuérdense, el ciclo que está más adentro, el ciclo que está más adentro es el que tiene que dar todas sus vueltas para que el ciclo que está más afuera pueda dar una más. En este caso, el ciclo que está afuera es el de las filas y el que está más adentro es el de las columnas. Por lo tanto, van a permitir de que el ciclo de las columnas dé todas sus vueltas y después van a pasar a la siguiente fila. Por lo tanto, el siguiente valor que se va a mostrar va a ser ingresar dato en la fila 1, pero ahora columna 2, porque en este caso el ciclo va a pasar en la columna de 1 a 2. Vamos a colocar acá el siguiente dato, que sería acá el 5. Luego, después de eso, recordemos de que columna tiene que dar 3 vueltas y apenas va por la 2. Así que después va a dar columna su tercera vuelta y se va a leer ingresar dato en la fila 1 y columna 3. Vamos a suponer de que se ingresó el 2. Luego, eso sí, ya que finalizó de dar vueltas el ciclo de las columnas, ya dio sus 3 vueltas completas, ahora sí le va a permitir al ciclo de las filas de que dé una vuelta más. En este caso, fila, el ciclo de las filas pasa de valer 1, ahora vale 2. Y una vez que cambiamos de 1 a 2, se vuelve a meter nuevamente en el ciclo de las columnas, que vuelve a iniciar, ingresar dato en fila 2 y columna 1. Entonces se vuelven a ingresar los datos y el siguiente dato sería el 100 acá. Luego, obviamente, va a venir el ciclo de las columnas, es el que está cambiando su valor porque es el que está más adentro. Va a pasar de 1, va a pasar a 2, pero el de las filas no va a cambiar porque tiene que esperar hasta que C termine de dar todas sus vueltas. Entonces vamos a suponer que en la siguiente celda van a colocar un 300. Luego, cuando el ciclo C de una tercera vuelta, va a valer fila 2 y columna 3. Y así nos vamos colocando datos. Y obviamente cuando el ciclo de las columnas haya terminado de dar todas sus vueltas, le va a permitir al ciclo de las filas que dé una vuelta más. Por lo cual ya filas va a valer, ya no vale 2, sino que vale 3. El cual va a valer ahora en la fila 3 y columna 1 se almacenó el 8. Luego en la fila 3 y columna 2 se almacenó el 16. Y por último, en la fila 3 y columna, por ejemplo, 3, se almacenó el 36. Cuando termine el ciclo de las columnas de dar todas sus vueltas, obviamente que llegó a 3, le va a permitir a las filas, al ciclo de las filas, dar otra vuelta más. Y como en este caso, ya no hay más vueltas que dar porque ya llegó a su objetivo, que era 3, el programa se termina. Pero en eso que terminó, ingresó los 9 datos a la matriz. ¿Estamos? A ver, Padilla, ¿me puso atención? A ver, venga a explicarme eso. Ya que está platicando, es bueno para él. Permítame acá un momentito, jóvenes. Bien, ahora vamos con lo siguiente. Lo que vamos a hacer ahora
es que una vez que esos números han ingresado, vamos a sacar cada número que está ahí en esa matriz, es decir, cada uno de los números que se almacenaron en esa matriz, los vamos a sacar, pero vamos a sacar el doble de cada número. Es decir, en lugar de mostrar el 10, vamos a mostrar el 20. En lugar de mostrar el 5, vamos a mostrar el 10. Y en lugar de mostrar el 2, vamos a mostrar el 4. Y así nos vamos a ir. Ahora bien, como seguíamos con las reglas indican, usó un ciclo para anidado para meter los datos, va a utilizar otro ciclo para anidado para sacarlos u operarlos, cualquiera de las dos cosas. Entonces, vamos a colocar acá. Debajo del fin para, del último fin para, voy a colocar escribir. Y vamos a colocar acá los siguientes datos. Vamos a colocar dos ciclos para más. Uno que va a manejar las filas y otro que va a manejar las columnas. Solo que, ojo, muy importante acá. Jamás le vaya a colocar las mismas variables de los ciclos anteriores. Acá usa nuevas variables. Por ejemplo, voy a colocar F1, si tanto se le confunde a usted, porque obviamente podría pasar. Coloca F1, C1. Obviamente iniciamos en 1, finalizamos en 3. Nos vamos de paso en 1 y en la anterior igual. 1 a 3 y siempre de 1 en 1. En la matriz cuadrada, cuando es una matriz cuadrada, ambos ciclos tienen que ir sincronizados con la misma cantidad, es decir, mismo valor de inicio, mismo valor final. Eso es importantísimo. Ahora, cuando no es la matriz, cuando la matriz no es cuadrada, pues obviamente se va a entender de que los valores van a cambiar. Bueno, entonces en este punto, pues ya tenemos ahí el ciclo para anidado, ¿verdad? Para sacar datos, F1 para las filas y C1 para las columnas. Siguiente punto que vamos a hacer. ¿Cómo puedo sacar yo el doble de cada número en la matriz? ¿Cómo puedo sacar yo el doble de el doble de cada número en la matriz? Acuérdense que lo que yo quiero es mostrar. Si el leer es para poder ingresar, para mostrar un dato que podría utilizar yo. Exacto, el escribir. Vamos a sacar el doble, Oliva, el doble de cada número. Entonces voy a colocar acá, escribir el valor de la matriz M en su posición de F1, C1. Ese número lo vamos a multiplicar por 2. Aquí lo vamos a colocar. Van a colocar escribir M F1, C1 por 2. Básicamente eso es lo que usted va a colocar. Y yo creo que no está de más, ¿verdad? Pero usted va a entender que cuando inmediatamente arranque el ciclo de las filas, va a iniciar en valor 1, de las columnas también en valor 1, y entonces va a ser, van a sacar de la matriz M, van a sacar al número que se encuentra en la fila 1 y columna 1, y lo multiplicarán por 2. Luego, obviamente, la columna va a hacer su segunda vuelta, pero aún nos vamos a mantener en la fila 1, que en este caso el número que teníamos en esa celda sería el 5, y lo van a multiplicar por 2. Y así nos vamos a llevar al programa. Sacamos los números y los multiplicamos por 2. Ahí estamos obteniendo el doble, obviamente, de cada dato numérico. Entonces, ingresamos datos y los sacamos. Claro está, ¿verdad? Obviamente esto es un ejemplo hipotético porque, como les decía la semana pasada, el uso real, tanto de matrices como de vectores, no es hacer este tipo de programas. Ellos son más utilizados, pero para crear programas que van a tener en su interior una base de datos, los cuales los datos van a ser programados o bien utilizados más adelante. Sirven más que todo para guardar información dentro de sí. Entonces, puntos claves de las matrices. Primero, obviamente usar un ciclo para anidado. El primero va a ser el de las filas y el segundo el de las columnas.
Puede utilizar una combinación de dos ciclos mientras o de un ciclo para y un ciclo mientras, ¿verdad? Pero no les recomiendo usar el repetir. Que lo puede hacer, pero cuesta un poquito más, les va a llevar un poquito más de tiempo. Segundo punto importante a tomar en cuenta, nunca vaya a utilizar las mismas variables que utilizó en el ciclo para el ingreso de datos, no utilice las mismas variables para mostrar los datos, ¿verdad? Con otros ciclos, ¿verdad? O bien operarlos. Le puede llegar a fallar ahí el programa. Entonces, y la última recomendación, acá sí, todo lo que es vectores y matrices, la recomendación general es usar el ciclo para. Es mucho más cómodo. Y obviamente las matrices es un quebradero de cabeza un poquito más grande que los vectores y pues creo que si usamos el ciclo mientras vamos a seguir todavía quebrándonos más la cabeza. Es cierto, vamos a obtener el mismo resultado, pero yo creo que no viene al caso trabajar un poco de más, trabajar de más, ¿verdad? Cuando vamos a obtener los mismos resultados. Bueno, entonces acá, no sé si ya copiaron para borrarlo. Vamos a ver acá un último ejemplo, pero de ahora de una matriz no cuadrada. Cuando son matrices no cuadradas, por lo general, permítanme. Sí, vamos a definir, gracias Oliva. Vamos a definir acá las variables. En este caso voy a definir f, c, f1, y c1 como enteros. Ellos van a quedar definidos como enteros porque obviamente son las variables de los ciclos. Y ahí lo tendríamos entonces. Obviamente eso también funciona con texto. El siguiente que vamos a hacer va a ser con texto, ¿verdad? Solo que lo vamos a trabajar con una matriz que no es cuadrada. Vamos a ver. Ustedes me dicen cuando lo pueda quitar. A ver, ¿para qué nos puede servir este uso de matrices y vectores? A ver, ¿en dónde podemos ver ese ejemplo? Por ejemplo, nosotros podemos hacer un programa donde permitamos que sea un estilo cajero automático, ¿verdad? Donde permitamos que 5 personas distintas puedan ingresar sus usuarios y sus contraseñas que ellos quieran a la matriz. Entonces, lo que podemos hacer es que las 5 personas obviamente van a tener usuarios distintos, contraseñas distintas. Al momento de que uno de esos usuarios o esos clientes quieran usar, por ejemplo, el cajero automático, obviamente se va a pedir el usuario y la contraseña. ¿Qué va a hacer el programa? Va a ir a buscar dentro de la matriz ese usuario y esa contraseña, ¿verdad? Porque obviamente son 5 personas distintas. Y si lo encuentra, pues le va a dejar accesar. Y si no, simplemente no. Para eso nos sirve a nosotros las matrices y los vectores, como bases de datos. Bien, vamos entonces a crear uno nuevo, si ya lo terminaron. Para este ejemplo de matriz, vamos a colocar acá ejemplo de matriz 2. Vamos a definir una matriz, definir M como carácter. Y vamos a dimensionar. Vamos a dimensionar la matriz. En este caso, dimensionar M de 2,3. Es decir, va a ser una matriz de 2 filas y 3 columnas. Vamos a solicitar entonces acá la creación de lo que sería un ciclo para de tipo anidado. Por favor, acá, esto no lo voy a colocar en la pizarra porque es la misma base del anterior. Primero hacemos la definición, vamos a definir M, la letra M como carácter. M obviamente viene de matriz. Y vamos a dimensionar la matriz de 2,3. 2 filas, 3 columnas. Voy a indicar de que F va a iniciar en 1, finaliza en 2. Se va a ir de 1 en 1. Y voy a indicar de que M, perdón,
C inicia en 1 y finaliza en 3. Y se va a ir de 1 en 1. ¿Estamos? Vamos a colocar acá dentro del ciclo para anidado, colocamos ingrese un texto. En fila F, columna C. Es exactamente la misma base que el otro, que es lo único que está cambiando. Lo único que está cambiando de este ejemplo